de la fortaleza cada día para tener que estar alabando y bendiciendo su nombre. Doy gracias primeramente a mi Dios por la oportunidad que me da de poder estar en este lugar. Digo en este lugar porque en realidad es como un poquito más complicado el estar aquí, ¿verdad? Que estar detrás de un púlpito, que muchas veces nos ponemos nerviosos igual ahí, y aún acá es con mayor razón. Pero bueno, vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios, que es a lo que nos convoca. Si Dios así lo ha querido, que Él sea teniendo misericordia y ayudándonos, ¿verdad? La palabra de Dios se encuentra en Proverbios capítulo 14, verso 16. Es muy conocido, es solamente un verso. Es un verso que es bastante conocido. Y lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Nuevamente, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. La palabra de Dios está leída. A esta hora, la palabra a nosotros nos habla y nos dice que el sabio teme y se aparta del mal. Nosotros sabemos que la sabiduría es algo que solamente nos puede dar Dios, porque muchas veces estando nosotros sin conocer a Dios o apartados de Dios, creemos tener la sabiduría y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Pero la sabiduría la da Dios, porque muchas veces nosotros como hombre, como mujer, como hombre nos equivocamos, erramos al hablar. Pensamos que tenemos y lo conocemos todos y nos creemos sabios en nuestra propia opinión, o sea, nosotros mismos pensamos y hablamos y decimos, no, si esto es así, está correcto. Pero muchas veces como hombres y mujeres nos equivocamos, porque la sabiduría proviene de Dios. Se dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en este momento ustedes dicen, ¿por qué sabiduría? Nosotros en este momento, en la dificultad que estamos pasando, en el momento que está viviendo nuestro país, todo el mundo, con esta pandemia, con esta enfermedad que hay, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres sabias. ¿En qué aspecto? Primeramente, tener que obedecer, ¿verdad? Obedecer a Dios y obedecer a las autoridades terrenales. ¿En qué aspecto? Las autoridades terrenales a nosotros nos dicen que no salgamos de nuestros hogares si no es necesario. Y muchas veces no hacemos caso, simplemente salimos, nos vamos a pasear, vamos de repente por aburrimiento, está la feria, nos vamos a la feria, nos vamos a cualquier parte, sin pensar de que ahí podemos a lo mejor adquirir esta enfermedad, contagiarnos. Usted dice, pero si somos hijos de Dios, ¿por qué nos vamos a enfermar? Como hijos de Dios tenemos que tener la sabiduría. Dios a nosotros nos protege, nos guarda. Pero cuando nosotros estamos haciendo y cumpliendo con su palabra, si Dios nos manda a nosotros a tener que ir a un hogar, a tener que hablar de la palabra de Dios y ahí hay un enfermo, tenga la certeza y la fe de que no nos va a acontecer absolutamente nada porque Él nos va a cuidar, nos va a guardar. Él nos va a proteger. Porque estamos bajo su mano poderosa y estamos cumpliendo con Él, estamos cumpliendo con llevar su palabra a que Él lo necesita. Pero si usted sale por salir de la calle, a salir a la calle a pasear, y usted dice, no, si Dios me cuida, usted está desobedeciendo. Y cuando estamos en desobediencia, Dios no nos protege. O sea, no que no estemos absolutamente desprotegidos, sino que Dios, a lo mejor, su cobertura en ese momento puede que no esté porque estamos en desobediencia. Nosotros en desobediencia como hijos de Dios no podemos estar. Y si estamos a lo mejor haciendo caso omiso a lo que dicen las autoridades, la palabra de Dios a nosotros nos dice y nos llama a tener que obedecer a nuestras autoridades terrenales. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que hacerlo. Y si en este momento ellos nos están diciendo que no salgamos de nuestros hogares, no lo hagamos. Tenemos que tener sabiduría y actuar como tal.
Por eso que la palabra de Dios nos dice que debemos ser sabios, no hombres y mujeres insensatas, necios. Los necios dicen, no, yo salgo porque a mí no me va a pasar nada, como en un comienzo. No, si esta enfermedad solamente es para las personas de tercera edad. Que Dios tenga misericordia porque esta enfermedad no es que haya elegido. De hecho, estamos viendo que no solamente elige a lo mejor edades, sino que también no elige condiciones. Porque ni el rico con todo su dinero puede librarse de este contagio, de esta pandemia. Si hay algo que él no puede utilizar en este momento y sentirse de que el dinero no le sirve para tener que tener un escudo y apartarse por las riquezas. En este momento, para esa enfermedad, para esa pandemia, sabemos que somos todos iguales. No hay uno que sea más por el dinero, van a ser cubiertos y van a estar protegidos. Ni por mucho dinero que tenga, aquí no hay protección. Solamente para los que le aman a Él, para los que en Él confían, Dios va a proteger si usted está haciendo el bien, si está trabajando para Él, si está llevando palabra de Dios allí donde está el necesitado. Dios le protege. Como decía el mensaje el día domingo, que hablaba cuando Pablo fue, ¿verdad? Cuando el barco donde iba Pablo, por la tormenta fue desviado a una isla, a la isla de Malta. Él llevaba palabra de Dios, él iba con palabra de Dios. Y fue la voluntad de Dios que él se desviara hasta esa isla. ¿Por qué razón? Porque ahí ellos decían, si este hombre se salvó, si iban navegando era porque había pecado. Más allá en ese momento hicieron un fuego para poder calentarse y una serpiente fue y le mordió. Entonces, ¿qué esperaban todo el resto? Todo el resto decía, este hombre va a morir. Si no murió en la tormenta, va a morir. Entonces, ¿por qué le mordió la serpiente? Porque había pecado en él. Entonces tiene que morir. Pero no es así. Esa era la voluntad de Dios porque Pablo llevara palabra de Dios a esa isla. Para que la gente de ahí pudiera escuchar palabra de Dios y pudiera creer en Él. Y pudiera acercarse a Él, que fue así. Porque Pablo sacudió su mano y esa serpiente cayó y fue quemada. Es así también, si nosotros llevamos palabra de Dios a quien lo necesite, ahí Dios va a estar con usted protegiendo y librándole de esa enfermedad. Por eso que tenemos que actuar con sabiduría. Sobre todo en la sabiduría tener la fe. Tener fe que Dios está con nosotros. Tener fe que Dios no nos deja, que no nos abandona. Como aquellas mujeres también, ¿verdad? Vemos tanta sabiduría en la Biblia, como aquellas mujeres, como esas vírgenes prudentes y las insensatas, que llevaban, ¿verdad?, sus lámparas con aceite. A lo mejor ambas en el momento llevaban sus lámparas encendidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestras lámparas encendidas? Pero te apuesto a pensar cuánto aceite tiene tu lámpara. Si esa lámpara que tú tienes en este momento y que está encendida, ¿cuánto va a durar ese aceite que tú tienes? ¿Es para esperar al maestro? ¿Es para esperar a tu esposo durante toda la noche o el tiempo que se demore en llegar? Para la mujer es sabia, sí, porque ese aceite alcanzó para tener que alumbrar y para tener que esperar al esposo. Más las necias no fue así, porque a la mitad de que estaban esperando que llegara su esposo le faltó aceite. Y tuvieron que ir a comprar el aceite, porque estaban pidiendo prestado. Pero no podemos pedir prestado porque tú no puedes alimentarte, ¿verdad?, con la fe del otro. Tú tienes que tener tu fe, tienes que tener tu sabiduría, tienes que actuar como tal. Y en este momento es lo que Dios nos dice, actuemos con nuestra fe, con nuestra sabiduría. A todos Dios nos da conforme a nuestra necesidad, te está dando Él. Ya a esta hora Él te dice que tenemos que tener sabiduría, que tenemos que tener esa lámpara llena para cuando Él venga, porque ¿cuántos de nosotros decimos, si son principios de dolores, son palabras que estamos esperando al Maestro, estamos esperando a que Dios venga, porque es lo que Dios nos dice en su palabra, que todo esto se verá y será al comienzo, ¿verdad?, de su venida? Pero ¿y cuántos de los que estamos nosotros esperando su venida estamos preparados? ¿O ese aceite te va a faltar en el momento en que Él esté por llegar? Y cuando Él venga, ese aceite se apaga y no puedas entrar porque la puerta va a estar cerrada. ¿Verdad? Como para el diluvio. ¿Cuántas veces habló Noé? ¿Cuántas veces habló a todo el pueblo que le estaba escuchando? Pero ¿cuántos se burlaron de Él y no creyeron? No creyeron porque había tanto sol, ¿cómo iba a llover?
Más en el momento en que empezó a llover y empezó a inundarse todo, quisieron abrir, pero la puerta se había cerrado. Ahora Dios te está hablando a tiempo y te está mostrando, te está diciendo cómo estás tú preparado, en quién estás creyendo, a qué estás creyendo, a qué estás escuchando, qué estás escuchando, qué palabra estás llevando a tu vida, de quién. ¿Es la palabra de Dios la que te está hablando de sabiduría, te está hablando de fe, te está hablando de entendimiento? ¿Esa es la palabra que escuchas o estás escuchando a cualquiera? Porque muchas veces escuchamos a cualquiera que nos habla y equivocamos el camino. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, a quienes escuchamos. Tenemos que también nosotros ver que la palabra de Dios sea la real, la verdadera. Y eso solamente lo recibes y eso solamente lo puedes ver teniendo a Dios en tu corazón, recibiendo a Dios, estando con Él presente. Dios nos está dando esta oportunidad de que nosotros nos podamos acercar a Él, de que podamos recibir palabra de Él. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando a esta hora. Si nosotros tenemos la oportunidad de poder dirigirnos a ti en este momento, si tienes la oportunidad de tener que estar en tu hogar, ¿cuántos de nosotros nos olvidamos cómo era el estar en familia, cómo era el estar a lo mejor reunidos? ¿Cuántas dificultades a lo mejor hay en este momento en las familias porque no estaba el acercamiento, porque no estaba la palabra de Dios? Solamente vivíamos nuestro mundo, vivíamos el tiempo en que salíamos al trabajo, llegábamos y veíamos a nuestros hijos un momento. Pero se nos está dando la oportunidad de compartir horas, días juntos. A lo mejor en este momento no se hace fácil, porque son diferentes caracteres los que hay en un hogar. Pero yo te digo que lo confíes a Dios, que lo veas en Dios. Es la oportunidad que Dios te está dando para que te unas con tu familia en oración, para que te unas en tu familia en hablarle, en pedir a Dios, en que unos con otros podamos unirnos y podamos juntarnos, en que podamos llevar la palabra de Dios. Y que no podamos juzgar el uno al otro, sino que podamos amar. Sobre todas las cosas, amar. Amar al que necesita, amar al que en este momento está en debilidad, amar al que en este momento está en sufrimiento. La palabra de Dios a nosotros nos dice que podamos mirar como Él miraba, que podamos sentir como Él sentía, que podamos hablar como Él hablaba. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que no seamos hombres insensatos, sino que actuemos con sabiduría. Que podamos tener misericordia del que se duele, misericordia del que está en la necesidad, del que tú no le conoces, porque dice que de los misericordiosos Dios tendrá misericordia. Así, mis hermanos, con la misericordia que tú estás actuando ahora, así actuará Dios contigo. Pero si tú vas y tú juzgas a tu hermano, sin conocer, sin saber, así también se te tendrá que juzgar a ti un día. Por eso, mis hermanos, no miremos a quién hacemos el bien, no miremos a quién estamos hablando y de quién estamos recibiendo palabra. Mira que es palabra de Dios. Mira a Dios, recibe a Dios en tu corazón y actúa con sabiduría, que es lo que Dios te está dando. No seamos hombres ni mujeres insensatos. En este momento tenemos la necesidad de tener que clamar a Dios, de pedir a Dios que Él nos cubra con su sangre, que Él nos limpie, que Él sea con nosotros, con su pueblo, con nuestros hijos, con los que no están, con los que se han ido, con los que han apartado de Dios. A todos aquellos que se han apartado de Dios, te está dando una oportunidad más para que tú vuelvas a sus caminos, para que tú le recibas, para que actúes con sabiduría. Dios te da una oportunidad más. Míralo. Mira lo que Dios está haciendo por ti, porque Él te ama. Y que nos ayude Dios para que nosotros, sus hijos, podamos ser el puente para tener que ayudar a pasar a aquel que está en dificultad para hacerlo. Y que no le sea difícil, sino que podamos ser el puente. Y que muchas veces también podamos ver nuestros errores, para que no podamos caer, ¿verdad?, en el error de tener que juzgar al otro sin mirar nuestras vidas, sin mirarnos como nosotros estamos, sino que mirar con misericordia, con sabiduría y con entendimiento, que podamos ser hijos sabios y no insensatos. El que confía en Jehová es bienaventurado, dice la palabra de Dios. El sabio y prudente es el que edifica su casa.
edifiquemos nuestras casas, edifiquemos nuestros hogares. Y si nos equivocamos, pidamos perdón. Sepamos pedir perdón por sobre todas las cosas. Porque muchas veces como padres nos equivocamos y creemos tener la razón en todo. Y muchas veces como hijos también creen que hay sabiduría y que ya los viejos no entienden y no saben nada. Pero también miren que en el hombre a lo mejor más anciano está la sabiduría, y escuchar un consejo de ellos no le hace mal a nadie, porque en ellos está la sabiduría. Han vivido tanto tiempo que ellos nos pueden llevar sabiduría a nuestras vidas. Escuchémosles. Si tenemos que pedir perdón, Dios está dando la oportunidad en este momento. Ya que estamos en nuestros hogares, oremos. Si tenemos que llamar a nuestros padres porque están lejos, porque no hemos pedido perdón en algún momento, porque hemos fallado, porque muchas veces nos cuesta de pedir perdón, llama y pide perdón. Pide perdón a tus padres. Padres, pidan perdón a sus hijos, porque nosotros no somos correctos en todo, no somos perfectos, estamos buscando la perfección, pero con la ayuda de Dios solo no somos nada. Por eso seamos y actuemos como hombres y como mujeres sabios, para que no nos equivoquemos, porque Dios nos está dando la oportunidad. Él habló que llegarían muchos, ¿verdad? Con dolores, con angustias. Pero teníamos que estar preparados. Preparémonos para que en esa oportunidad, en que así sea, en que así suceda, podamos estar nosotros aptos para tener que dar un consejo, para tener que llevar esa palabra y poder darla, pero que sea de dentro de nosotros, que sea de Dios, que sea de nuestro corazón, que sea una palabra verdadera, que sea una palabra real, que sea una palabra que Dios nos da, no porque somos mujeres, porque llevamos años en el Evangelio y vamos a creer que tenemos la sabiduría, porque eso no es así. Dice la palabra de Dios que si a un niño pusieres por delante, y si él le usa como instrumento, ¿verdad?, a él escucharle. Tengamos cuidado y escuchemos la palabra de Dios y actuemos con sabiduría, no con insensatez. Porque para Dios nada es imposible y Él nos da el tiempo para todos. Él da tiempo. Muchas veces decimos, como decía mi hermano, no tenemos tiempo, pero no. Él da tiempo. Tiempo para todo. Y por sobre todo, escuchemos palabra de Dios para que Él cada día nos pueda dirigir y no nos equivoquemos, mis hermanos, al tener que llevar algo. Y que el Señor nos bendiga y haremos una oración. Eterno Dios y Padre mío, ante tu presencia, Rey de Gloria, estamos.